Funciones exponenciales y logarítmicas. Vamos a empezar por los conceptos de las funciones exponenciales. La aplicación de una función exponencial la vemos en el interés compuesto, por ejemplo, o en el crecimiento o decrecimiento de microorganismos, y existen muchos ejemplos. Quise enfocarme en este ejemplo sobre lo que está ocurriendo en este momento, que es el crecimiento exponencial que presenta el coronavirus. Si ustedes han visto los medios de información, es muy difícil saber qué va a suceder con todo esto del coronavirus, debido a que el crecimiento de este microorganismo, de este virus, es muy disparado, es muy rápido. Por eso es la gran cantidad de contagios que existen. Las propiedades básicas de las funciones exponenciales son que todas pasan por los puntos 0,1, son funciones continuas, no presentan huecos ni saltos. El eje X funciona como una asíntota horizontal. La función es 1 a 1, es decir, para cada valor de X le corresponde un único de Y. Cambian muy rápidamente y no en forma constante como las lineales. Las lineales, recuerden que son una línea recta y la pendiente entre dos puntos es la misma que entre otros puntos cualquiera. En cambio, en las exponenciales, este cambio que existe de un punto a otro no es el mismo que va a existir entre otros dos puntos. Este cambio rápido puede ser en un aumento o puede ser incluso en una disminución. Se rigen por las mismas leyes de los exponentes. Existen dos tipos de funciones exponenciales, la de base A y la de base E. Cuando son de base A se refiere a que esta A es una constante, es cualquier número, es un 8, un 5, un 2, un 3. Y la X, la X, es la que está como exponente y es una variable. Acuérdense en este momento que se llama función exponencial porque ahora la X es la que está aquí como exponente, por lo tanto se vuelve un poquito más complejo encontrar los valores de estas ecuaciones. No es lo mismo cuando antes teníamos X al cuadrado, porque la base era X y el exponente era un 2. Ahora va a ser como que al revés, va a ser 2 a la X, nuestra X va a ser el exponente y la base es 2. En la función exponencial de base E, esta E no va a cambiar. ¿Por qué no cambia? Porque esta E es una constante, se llama constante de Euler. Es como si fuera la constante pi más o menos. Acuérdense que el valor de pi nunca cambia. Pues así sucede con la constante de Euler. Su valor es 2.71 y lo pueden encontrar en la calculadora. ¿Cómo es la gráfica de las funciones exponenciales? Depende. Si el valor de la A es mayor a 1, como en este caso tengo tres ejemplos de 7 a la X, 4 a la X y 2 a la X, lo que sucede es que empieza muy lentamente a tener crecimiento y de repente se dispara. Mientras mayor es el número de la A, en este caso, más pegada al eje Y se encuentra. Ahora, ¿qué pasa si tus valores de A son entre 0 y 1, es decir, punto decimal, como estas fracciones que tengo aquí? El crecimiento ahora es de derecha a izquierda, pero también es un poco disparado. ¿Cómo se grafica? Mediante tabulación. Recuerden que la tabulación nos sirve para graficar cualquier función. Tú le das valores a tu X, los que tú quieras, y estas X las vas sustituyendo en cada función y vas haciendo en tu calculadora, como en el primer ejemplo, 3 a la 0, 3 a la 1, 3 al cuadrado, y entonces te va dando los valores y ya puedes unir por medio de puntos en el plano cartesiano. Las funciones logarítmicas son las funciones inversas a las funciones exponenciales. Así como la suma, su contrario es la resta, la multiplicación, su contrario es la división, de las funciones exponenciales, su inversa son las funciones logarítmicas. En las funciones logarítmicas, el logaritmo es el exponente al que hay que elevar la base para tener el argumento. Pero ¿quién es la base y quién es el argumento? El argumento es Y. La base es A y el exponente es X. ¿Podemos transformar una logarítmica en exponencial? Sí, la podemos transformar. En este caso nos quedaría de esta manera, viendo únicamente la posición de las tres letras, de A a la X y de A a la X. Ahora, quiero hacer notar que cuando tenemos logaritmo, su contrario es A. Pero si tuviéramos logaritmo natural o neperiano, su contrario es E. Aquí están. Existen tres tipos de logaritmos, que son logaritmo de X, en donde no tiene una base que se vea, no tiene un cuadrado, un 3, simplemente se presenta como log X. Ese logaritmo X
me está implícito que hay un 10 ahí. Así como la raíz cuadrada tiene implícito un 2 justo en la colita, el logaritmo de x tiene implícito un 10 como base. También existe el logaritmo en base a, es decir, esta a ya no es un 10, es cualquier otro número. Y tenemos también el logaritmo natural o logaritmo neperiano, se representa como ln. Ojo, no es in, es logaritmo natural o logaritmo neperiano. ¿Cómo es el diagrama de conversión para poder pasar de una logarítmica a una exponencial y viceversa? La más fácil de hacer es cuando está de logarítmica a exponencial, porque podemos utilizar la técnica del caracol, o si lo quieren ver de otra manera es empezar desde un punto y girar en contra de las manecillas del reloj. Entonces el punto base de donde van a empezar a girar es de A, y entonces harían A a la X es igual a Y, A a la X es igual a Y, y aquí me quedaría A a la X es igual a Y. Esa sería la manera más fácil de cambiar de una u otra. Ahora, si tengo una exponencial y quiero pasarla a logarítmica, lo único que me tengo que fijar es en los elementos. No hay otra manera como del caracol para hacerlo. En este caso la base es A, por lo tanto iría aquí. La base es X, perdón, el exponente es X, sería el que va después del igual. Y el 25, que va después del igual, en este caso es la Y, iría de esta manera. Y se lee el logaritmo de 25 en la base 5 es 2. Aquí está, vamos a hacer este ejemplo. Esta es una logarítmica, me quedaría 2 a la sexta es igual a 64. Aquí está. Y aquí me quedaría 6 a la cuarta es igual a 1296. Ahora, ¿cómo convertimos ahora de su forma exponencial a logarítmica? Estos que están aquí son la base, va a ir aquí. El 1/8 va a ser mi y, va a ir acá. Y el exponente de mi base es el valor en la logarítmica después de la igualdad. 3 al cuadrado es igual a 9. Mi base es 3, aquí está. Mi cuadrado es el exponente de este lado, tiene que ir después del igual. Y el resultado, que es y, tiene que ir acá. Existen ciertas propiedades de los logaritmos que son como los que están aquí en la tabla. Únicamente vamos a utilizar 3 para los ejercicios que necesitamos, que es la propiedad de productos, cocientes y de potencia. En la propiedad de productos dice que si tú tienes un logaritmo, ojo, este logaritmo puede ser de base A, el log común o logaritmo natural, y entonces si se están multiplicando, tú los puedes descomponer en una suma. Si se estuvieran sumando, tú los simplificas en una multiplicación. La propiedad de cocientes dice que si tú tienes un logaritmo, repito, no importa si es logaritmo de base A, logaritmo de base 10 o logaritmo neperiano, si tú tienes una división lo puedes convertir en una resta y viceversa. Por último, la propiedad de la potencia dice que si tú tienes un logaritmo y cierto número a una potencia, tú puedes bajar la potencia del lado izquierdo como está por acá. Vamos a ver estos ejemplos. Aquí tengo logaritmo de 20 en base 3 menos logaritmo de 4 en base 3. Por lo tanto hay una resta. Si yo quiero simplificar a un solo logaritmo, la resta, acuérdense, en las propiedades que vimos acá, la resta es el contrario de una división. Entonces voy a dividir 20 sobre 4 y me va a dar 5. Me va a quedar logaritmo de 5 en base 3. En el siguiente tengo logaritmo natural de 12 más logaritmo natural de 3. Ahora tengo una suma y acuérdense que esto lo tengo que convertir en una multiplicación, en donde voy a poner logaritmo natural de 12 por 3, que es 36. Aquí tengo un poquito más complejo la información porque tengo ciertos números acompañando al logaritmo. Acuérdense que es lo contrario de la potencia. Es de esta manera, yo tengo k logaritmo en base a de m, entonces puedo subir al exponente o bajarlo dependiendo de dónde esté. Entonces aquí el 3 lo subo en la x, el 4 lo subo a la y me queda de esta manera. Ahora hay una suma, por lo tanto eso lo convierto en una multiplicación y me quedaría el logaritmo de x cúbica y a la cuarta en base 2, que es esto que quedó acá. Y por último tengo una resta y una suma, y por acá pudiera existir una potencia porque lo voy a subir.
Entonces el primer y tercer término los dejo igual y en el segundo término el 2 lo subo. Aquí está. Lo que hago ahora es que como es una resta lo convierto a una división y me va a quedar 2 al cuadrado abajo como denominador. Entonces 2 al cuadrado me da 4, 8 entre 4 me da 2 y entonces me quedaría logaritmo de 2 más logaritmo de 3. Y entonces es una suma, por lo tanto lo tengo que convertir en una multiplicación. 2 por 3 me da 6, sería logaritmo de 6. Ahora si tengo un solo logaritmo y los quiero desglosar, lo que tengo que hacer es una división, lo convierto en una resta, solo lo distribuí. Aquí hay una multiplicación y hay una potencia, entonces primero desgloso la multiplicación en una suma. Y ahora observo que esta potencia la puedo bajar y aplicar la propiedad que vimos. Me quedaría de esta manera. En el último ejemplo hay una multiplicación que lo puedo desglosar en una suma. Y ya que tengo una suma, observo las potencias que las puedo bajar, como 4 y como 2. Y eso es todo.